Este es la actividad 3, la segunda parte. En este caso hablamos de la sentencia sobre delito de robo calificado. Los hechos que incriminan al acusado fueron extensamente desarrollados por el tribunal y se sostiene en varios elementos sólidos de pruebas, entre ellos la confesión expresa del acusado, quien aceptó la participación del procedimiento abreviado, reconociendo su responsabilidad en el robo calificado. El testimonio directo de la víctima, quien narró que el 13 de abril del 2018, entre las 4 y 5 de la madrugada, 3 sujetos ingresaron a su domicilio, la golpearon, amarraron y la forzaron a revelar la ubicación del dinero y objetos de valor. El reconocimiento de persona y fotográfico, en los que la víctima identificó con certeza al acusado, fueron uno de los agresores. Como movimientos bancarios que demuestran el uso de tarjetas de la víctima por parte del acusado y sus cómplices, incluyendo el retiro de 7,500 pesos. Declaraciones de terceros, como la persona del sanatorio, donde uno de los implicados recogió 35,000 pesos a nombre de la víctima. Inspecciones periciales que encontraron indicios físicos de violencia en el domicilio, como cordones cortados con los que la víctima fue atada. El valor de los bienes sustraídos, que asciende a más de 150,000 pesos en total, lo cual califica el delito como grave. Todos estos datos no solo coinciden en el relato, sino que también se refuerzan entre sí y fueron considerados suficientes por el juzgado para acreditar su participación como coautor material del robo calificado agravado. ¿Por qué el juez tribunal de enjuiciamiento consideró que existió tipicidad? El juez de enjuiciamiento concluyó que existió tipicidad porque los hechos probados encajaban perfectamente con los elementos de tipo penal del robo calificado grave, previsto en los artículos 199 y 200, fracción 3 del Código Penal de Michoacán, y se acreditó de la siguiente manera. Elemento objetivo: apoderamiento de cosa mueble. Se acreditó que el acusado, junto con otras personas, se apoderó de numerosos bienes muebles, joyas, electrónicos, dinero y en efectivo, tarjetas bancarias, entre otros, pertenecientes a la víctima y localizados en su domicilio y en un sanatorio de la ciudad. Elemento normativo: que la cosa sea ajena y sin consentimiento. Quedó probado que con la denuncia y entrevistas de la víctima, que los bienes sustraídos eran de su propiedad y que nunca autorizó su entrega. Por el contrario, fue amarrada, golpeada y amenazada para obligarla a revelar su ubicación. Elemento subjetivo: dolo. El tribunal valoró que el acusado actuó con plena conciencia de su conducta y lo hizo de forma intencionada junto con otros sujetos, lo que reforzó por su propia confesión durante el procedimiento abreviado. Grado de calificación: fracción 3 del artículo 200 y fracción 1 del 204. Además, se actualizó la calificativa por el monto del robo, más de 154,000 pesos, excediendo las 750 UMAS, y por el uso de violencia física moral sobre la víctima, lo que agrava el delito. El tribunal consideró que los hechos eran típicos y que cada uno de los elementos del tipo penal se encontraba plenamente demostrado en la prueba aportada, y no había causa legal que impidiera su configuración. ¿Por qué el juez tribunal de enjuiciamiento consideró que existió antijuridicidad? El juez de enjuiciamiento consideró acreditada la antijuridicidad porque determinó que la conducta del acusado fue contraria al derecho, al considerarse el tipo penal de robo calificado sin que existiera alguna causa de justificación que lo excluyera. En particular, el tribunal señaló que no se acreditó ninguna circunstancia eximente de responsabilidad penal, como la legítima defensa del estado de necesidad o el incumplimiento de un deber jurídico conforme al artículo 27 del Código Penal de Michoacán. El acusado actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de realizar
el apoderamiento violento de bienes ajenos. Esto se respaldó con el reconocimiento de la víctima, diversos medios de pruebas y además con la admisión expresa de responsabilidad por parte del acusado dentro del procedimiento abreviado. El tribunal también sostuvo que el imputado poseía la capacidad de comprender la licitud de su conducta, es decir, era imputable y no existía algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impidiera conducirse conforme a la norma. Conjunto, estos elementos llevan a concluir que la conducta era típica y antijurídica. Porque el juez tribunal de enriquecimiento consideró que existió culpabilidad. El tribunal consideró acreditada la culpabilidad del acusado porque se determinó que actuó con dolo, es decir, con el conocimiento y voluntad de realizar el hecho delictivo. En particular, aceptación expresa de responsabilidad. El propio acusado reconoció su participación en los hechos ante el tribunal al acogerse al procedimiento abreviado y renunció voluntariamente a su derecho a juicio oral. Conducta dolosa. El tribunal estableció que el acusado quería y deseaba cometer el delito al ingresar con otros sujetos al domicilio de la víctima, ejercer violencia física y moral sobre ella y sustraer diversos objetos de valor. Esa intención fue valorada con base en los medios de prueba y en la forma en que se ejecutaron los hechos. Capacidad de comprender la ilicitud de su conducta. No existe evidencia de enfermedad mental, discapacidad alguna o alguna causa que impidiera al acusado distinguir entre lo lícito e ilícito, por lo que se determinó que era plenamente imputable. Ausencia de la causa de justificación, no se acreditó que el acusado hubiera actuado en defensa propia, necesidad de cumplimiento o deber de cualquier otra causa que pudiera eximirlo de responsabilidad penal, según el artículo 27 del Código Penal de Michoacán. Con base a ello, el tribunal concluyó que el acusado actuó en forma dolosa, con plena conciencia de la ilicitud de su conducta, cumpliendo así los elementos para declarar la culpabilidad penal. ¿Qué resolvió el juez o tribunal de enjuiciamiento sobre las sanciones penales que debía aplicarse a la persona responsable del delito? El tribunal de enjuiciamiento resolvió imponer al acusado las siguientes sanciones penales en el delito de robo calificado grave. Pena de prisión. Se le ordenó a 7 años de prisión, considerando que la sanción solicitada por el Ministerio Público fue aceptada por la defensa y el propio acusado en el marco del procedimiento abreviado. Multa económica. Se impuso una multa de 24,180 pesos, equivalente a 300 sumas de unidades de medida y actualización. El valor vigente al momento de los hechos. Reparación del daño. El acusado fue condenado a pagar la suma de 154,670 pesos a favor de la víctima como compensación de los bienes sustraídos y el daño ocasionado. Suspensión de derechos políticos. Se le ordenó la suspensión de los derechos políticos durante el tiempo en que dure la pena de prisión, conforme a los artículos constitucionales aplicables. No se concedieron beneficios penales como la sustitución de la pena o libertad condicional, ya que la pena impuesta supera los límites establecidos para ese tipo de medidas. Estas sanciones fueron dictadas conforme a lo previsto en los artículos 200, fracción 3, 204, fracción 1 y otros del Código Penal de Michoacán, considerando la gravedad del delito de violencia y la violencia ejercida sobre la víctima y el valor de los bienes sustraídos. Conclusión. Desde la perspectiva jurídica y ética, ambos delitos, la violación y el robo calificado grave, representan formas particularmente graves de afectación a derechos fundamentales. La violación es un delito que trasciende lo físico, vulnera profundamente la dignidad, la integridad psicológica y emocional de la víctima. La legislación mexicana, como lo señala el artículo 240 del Código Penal de Michoacán, reconoce la gravedad aún mayor cuando se trata de menores de edad, como ocurrió en el caso que se está estudiando.
imponiendo penas severas en consonancia con la vulnerabilidad de las víctimas. Por otro lado, el robo calificado grave, como el que se cometió con violencia e intimidación en el delito en el domicilio de la víctima, no solo implica una afectación patrimonial, sino también la transgresión del derecho de seguridad personal y la inviolabilidad del hogar. La violencia física y la pluralidad de los autores son elementos que justifican su tipificación agravada. Ambos delitos muestran cómo el derecho penal protege bienes jurídicos esenciales, la libertad sexual, la integridad corporal y psicológica, el patrimonio, la seguridad. Y algo muy relevante que ambos casos es cómo el sistema de justicia incorporó principios como la protección a las víctimas, la proporcionalidad de las penas y el respeto al debido proceso, incluyendo la figura del procedimiento abreviado en el robo y la reserva de identidad en el caso de violación. Como podemos ver, aquí están las fuentes que se utilizaron para hacer el trabajo, y abajo en los comentarios se encuentra el link para accesar a este video.